Por supuesto, y estamos con Paola del Carpio. Ella forma parte de la Red de Estudios para el Desarrollo y vamos a hablar en términos económicos sobre esta alerta niño que preocupa a tantas familias en nuestro país. Paola, buenos días. Hola Fátima, buenos días. Efectivamente, como sabemos, ya la probabilidad de que llegue el fenómeno del niño es altísima, depende mucho cuándo y en qué magnitud. Pero nos conviene ver cuáles han sido antes los impactos económicos para ver lo que nos espera, ¿no? El último gran niño global que hemos vivido en el Perú así grande fue el del 97 y el 98, que nos costó cerca de más de 1.600 millones de dólares, que era casi el 3% de nuestro PBI en ese momento, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa cuando hay un niño? Hay muchas lluvias, hay muchas inundaciones, sobre todo vemos las lluvias en el norte, pero cuando hablamos de huaicos, también eso afecta a una mayor parte del país, lo vamos a ver en un momento. Pero, ¿qué pasó en ese momento? El PBI o el valor de la producción agropecuaria cayó casi en 15%. Algo que se afecta muchísimo también es la producción pesquera. ¿Por qué? Porque cambia la temperatura del mar, entonces los peces cambian completamente, ¿no? Entonces, en ese momento se redujo a más de la mitad. Correcto. La producción de los peces usuales que nosotros solíamos tener, ¿no? La industria y la infraestructura también sufrieron daños muy importantes, 1.2% y 2.2% respecto del PBI nacional. Son montos importantes. Ahora, Paula, tú decías, no solamente afecta, digamos, a la parte que se ve directamente con la llegada de los huaicos, las familias involucradas en ellos, sino que afectaría a todo el territorio nacional en diferentes aspectos, ¿no? Por ejemplo, la obtención de algunos alimentos que de repente se siembra con mucha mayor número en alguna zona de la costa, probablemente en las zonas más afectadas por huaicos, por inundaciones, y por supuesto es por ello importante que todos nos preocupemos para encontrar también salidas a esta situación. Y aunque se ha dicho que afectará más a Ecuador y a Perú, será un niño global que afecta a más naciones. No, y por cierto, en la región, Perú y Ecuador, como bien dices, son los dos países más afectados siempre porque estamos juntitos al Pacífico, ¿no? En el 98, que estábamos hablando hace un momento, el 47% de los daños nos tocaron a nosotros, considerando la región andina. Y lo que decías es bien importante. Ahora vamos a ver cuáles son los riesgos de cara a lo que se nos viene, porque sí, hay muchas personas, en este momento esto es lo que estamos viendo son los riesgos de lluvias e inundaciones, ¿no? Habría 6 millones de personas expuestas a riesgos altos o muy altos de ser afectadas por inundaciones, que están en 1.4 millones de viviendas. ¿Cuáles son aquí los departamentos más afectados? Los usuales, lamentablemente, Lambayeque, Piura y La Libertad, ¿no? Pero también hablamos de pérdidas importantes en la agricultura. Un poco lo que decías, viene la lluvia, afecta a los cultivos porque se inundan. En las mismas regiones, ¿no? Que además tienen muchos productos que se distribuyen a nivel nacional. Así es, y tienes hectáreas de superficie agrícola, en este caso 1.4 millones de hectáreas en riesgo muy elevado de sufrir, ¿no? Kilómetros de infraestructura vial que pueden ser afectados por las lluvias, porque sabemos, a pesar del mantenimiento que hacemos, pues las lluvias afectan la calidad de la infraestructura y los colegios donde estudian los niños. 10.000 colegios estarían en riesgo muy elevado por inundaciones, ¿no? Correcto. Pero aparte están los riesgos, lo menciono rápidamente, los riesgos por los huaicos, porque el tema de las inundaciones afecta sobre todo a la costa. Pero cuando hablamos de huaicos, se extiende un poco el panorama y en ese caso hay como 3 millones de personas en riesgos muy elevados que están sobre todo, incluso en Lima, porque hemos visto lo que nos ha pasado ahora con Yacu, también en Piura, en Ancash, ¿no? Y en Cajamarca. Sí. Y los cultivos también se ven muy afectados en varias regiones del país por el tema de los huaicos. Y lo que dices también con la conectividad, es importante porque con los huaicos, con las lluvias, las carreteras están afectadas, entonces es más difícil que el alimento llegue al mercado. Exactamente, que el alimento llegue. Se hace más caro. Incluso hablamos también de los servicios médicos y otros más. Dificulta evidentemente su distribución a otras zonas de nuestro país. Pero cuando hablamos de todo esto, Paola, lamentablemente muchas autoridades se preocupan cuando ya está por llegar o cuando ya llegó el huaico, ya llegó el fenómeno del niño, y lo importante es tomar medidas preventivas para evitar tanta afectación.
Sí, ¿no? O sea, cuando viene, todos sabemos que el fenómeno del Niño viene cada cierto tiempo, no sabemos cuándo va a llegar, en este caso más o menos sabemos, pero normalmente ya se sabe que va a llegar, entonces hay que estar preparados. Y lo cierto es que nunca nos agarra del todo preparados. Así ¿no? es, por eso. Y aquí lo que vamos a ver es cuál ha sido la ejecución de la inversión pública en el programa de prevención, atención de los riesgos de desastres. Y yo quiero llamar mucho la atención de que... Incluso, mira, teníamos el 2017 que tuvimos el Niño Costero, que nos costó carísimo, todos lo sabemos, en pérdida humana, pérdida económica. Y a pesar de ello, en los años posteriores, la ejecución de la inversión pública del programa estaba muy cerca de la mitad, ¿no? O sea, se ha quedado miles de millones de soles sin ser utilizados porque muchas veces no hay las capacidades o no se prioriza la prevención, ¿no? Y yo creo que hay que llamar la atención también de lo que nos involucra a nosotros como ciudadanos. Porque la prevención parte desde dónde pones tu casa, ¿no? Eso también. Parte por qué le exiges tú a tu autoridad y muchas veces no es la prevención lo que le exigimos. ¿Y cómo va la ejecución en este año? Es junio. Mitad de año. Casi estamos a la mitad del año. Hasta ahora la ejecución de inversión pública en ese programa ha sido solo de 15%. Increíble. ¿No? Habiendo tenido Yaku, lamentablemente pues obviamente nos agarra bien complicados, ¿no? Hemos tenido Yaku, tenemos autoridades locales muy nuevas, están 6 meses en el cargo, entonces si antes teníamos falta de capacidad, probablemente ahora esto sea un problema mayor, y además el tema del dengue, ¿no? Que nos ha venido con fuerza a partir de Yaku, pero probablemente siga estando con fuerza después de un fenómeno del Niño. La verdad que es increíble y es indignante esa cifra última porque vamos mitad de año y no llegamos ni al 20% de ejecución en cuanto a medidas preventivas, Paola. Y claro, hay autoridades nuevas, pero no tendría que ser un pretexto porque todos los que llegan al norte del país, por ejemplo, saben a qué problemas nos podríamos enfrentar. Mucho agradecemos siempre esta información económica, muy bien explicada, con facilidad, para que todos estemos también alertas y llamemos la atención de las autoridades. Nos vamos.